El doctor Esteban Ron es especialista en Derecho Constitucional y Electoral. A él le damos la bienvenida una vez que veamos pantalla a esta emisión de Un Café con JJ. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Nos escucha? Muy bien, Jimmy. Muy buenos días. Buenos días. A ver, doctor, hay mucho debate respecto de lo que podría en algún momento darse si es que cabe. La idea es preguntarle cuál sería el camino. Porque se ha cuestionado y con severidad, y yo digo con sobradas razones, el hecho de que no puede ser que solo un grupo de partidos políticos, 2, 3, 4 máximo, manejen los hilos, las juntas provinciales, la organización de las elecciones. Decía yo que es tan raro como como amarrar un perro con chorizo, más o menos, ¿no? Entonces, pregunto, ¿usted cree que hay forma de hacer alguna suerte de cambio, sabiendo como sabemos que no hay la gente químicamente pura, porque no existe, ¿no? Pero en verdad en el transitorio se resolvió puntualmente que tenían que ser los partidos, o hay una forma, una reforma al Código de la Democracia, qué sé yo, para ver si esta inveterada costumbre se cambia, ¿se puede o no se puede? Jimmy, muy buenos días. Gracias por su pregunta y justo es una de las cosas que nos estamos cuestionando desde hace mucho tiempo dentro del espectro electoral del Ecuador. Lamentablemente, hay que señalar una cosa, la incidencia de las organizaciones políticas tiene sus manos dentro de toda la administración pública, pero más aún dentro del Consejo Nacional Electoral, y eso siempre es peligroso. La configuración constitucional del país desde 2008, cuando cambia la Constitución, se entiende que especializó a las figuras de la administración pública y en este caso al Consejo Nacional Electoral, lo que significa que las organizaciones políticas no tenían más representación dentro del organismo electoral por un tema de independencia y autonomía, inclusive de carácter ideológico dentro de la administración pública, lo cual fue uno de los aciertos. Ya conocemos y no vamos a discutir qué pasa desde el 2008 hasta el 2018, dentro de esos 10 años. Hubo una transición, luego hubo unos consejeros definitivos que tenían cierta afinidad en su momento y que después de eso, pues lamentablemente el descalabro institucional generado por el CPCCS transitorio, y sin empacho en decirlo, y no porque ya fue, sino que fue muy criticado en su momento, ese descalabro producido hizo que las organizaciones políticas tengan a representantes en el CNE, lo cual es hasta inconstitucional. Después la Corte Constitucional blindó esas decisiones por parte del CPCCS transitorio y pues ahí tenemos los resultados. En la actualidad, dentro de la configuración del Consejo Nacional Electoral y antes de la renuncia del ahora también renunciado secretario anticorrupción Luis Verde Soto, pues tenemos un señalamiento de que la configuración del Pleno del CNE tiene al menos 2 consejeros identificados con 2 organizaciones políticas, porque la organización política que auspició el Acero, pues ha dejado de tener incidencia, que es el ex Alianza País, no ahora Revolución Ciudadana, sino lo que fue Alianza País. Sin embargo, consejero Pita y fue emocionado, y el consejero Pita tuvo el auspicio de la organización política, creo, y el señor Cabrera tuvo el auspicio del Partido Social Cristiano, lo cual genera incidencias dentro del Pleno, porque lamentablemente no es que estas 2 personas tengan una independencia decisional en la cual ellos puedan manifestar como personas técnicas su voluntad respecto de la buena administración o el decurso de un proceso electoral, sino que siempre van a tener esta incidencia de las organizaciones políticas. No hace falta reforma, Jimmy, no hace falta reforma a la configuración constitucional y legal. Es decir, lo que establece el Código de la Democracia establece que los consejeros tienen que ser apolíticos, no tener pertenencia a organizaciones políticas y realmente tiene unos estándares para el concurso de oposición y méritos bastante altos. Lo que corresponde al CPCCS es hacer respetar dichos estándares y además que las preguntas de oposición sean realmente, o al menos la parte de preguntas, sea realmente algo dificultoso que demuestre las aptitudes y actitudes de estos consejeros. Abogado. Porque la mamarrachada, y me vas a disculpar, Jimmy, la expresión, porque lo recuerdo con indignación,
la mamarrachada que hizo el CPCCS transitorio de hacerles exponer sobre el sistema electoral ecuatoriano a los consejeros como prueba de oposición, perdóname, pero ni en primer semestre de la universidad. Entonces, no es necesario eso. Lo Abogado, que se tiene que hacer es respetar lo que ya tenemos. abogado, Omar Jaén te saluda, ¿cómo has estado? Buen día. A ver, Omar. entonces, dejemos claro, ayer vimos algo sorprendente que hace tiempo que no veíamos. Se eligió una autoridad de manera unánime con estos consejeros de participación transitorios que estarán hasta mayo. Fue expedito, fue rápido, hubo consenso, ya le digo, eso es rarísimo, no lo habíamos visto hace tiempo. Ellos también tienen pendiente el tema de la renovación parcial de los consejeros del CNE, que en su momento se detuvo porque justamente estábamos en periodo electoral, ¿no es verdad? La pregunta es, uno, ¿cuándo termina el periodo electoral? En el momento que se programan resultados o hay posesión de autoridades, punto uno, punto dos. O sea que si digamos, si es que en estos momentos estos consejeros hacen la renovación parcial, puede ser cualquier ciudadano que se postule siempre y cuando cumpla con los reglamentos o de dónde se saca o hay un banco de elegibles. ¿Por dónde va el asunto? Buenos días, Omar. Preguntas muy válidas. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Y partamos de la segunda pregunta. El proceso electoral termina una vez que el Consejo Nacional Electoral entrega las credenciales a las autoridades. Ahí se termina y empieza el cierre postelectoral, es decir, cuando las organizaciones políticas rinden cuentas, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, el CPCCS ya inició el concurso de renovación parcial de 2 consejeros del Consejo Nacional Electoral. De hecho, existe hasta una comisión de las comisiones ciudadanas que se denomina y que denomina así la ley del Consejo de Participación Ciudadana. Ya tenemos una comisión formada y nombrada con 5 representantes de la ciudadanía y 5 representantes de las funciones. En ese sentido, estas comisiones ya pueden retomar el concurso de renovación de 2 consejeros, que debieron ser 3, yo siempre mantengo esa teoría, del CNE, para que estos consejeros puedan tomar posesión una vez que se cierre el proceso electoral. Los actuales consejeros tienen un blindaje de estar en proceso electoral, de acuerdo, pero en la administración pública, Omar, siempre hay los paralelismos. Las instituciones pueden ir trabajando de manera paralela, y en ese sentido, el CPCCS puede, este nuevo pleno, con la nueva presidenta y vicepresidente, pueden restablecer las labores de esta comisión, porque además las comisiones también son paralelas e independientes al pleno, ¿no? Podrían realizar la ejecución del concurso y una vez terminado el proceso electoral en mayo, pues realizar la renovación de estos. Y además entiendo que hay unos concursantes para el CNE que tienen bastante experiencia y que podrían ser un recambio, porque además creo que es ya estrictamente necesario. Esta es una deuda que desde noviembre del 2021 tiene el CPCCS con los ciudadanos y ciudadanas y con la administración pública, y a pesar de que es un sistema de sorteo por el cual salen las autoridades, creo que ese refrescamiento en el pleno y dejar de lado las incidencias con la nueva reconfiguración política que al menos generan 2 representantes dentro de ese pleno le haría bien al país. Bien, entonces eso justo le quería preguntar, doctor. Es por sorteo, o sea, ahí en un qué sé yo, pues en un ánfora, no sé cómo se llama eso, dan la vueltita, cuidado, hacen esas bolas frías o esas bolas calientes como las del debate, ya, ok. Es por sorteo que se seleccionan 2, eso es aleatorio, punto, y esos 2 son los que se reemplazan, ¿no? Sí, de acuerdo, Jimmy, y yo recuerdo cuando se empezaron con el esquema de concursos, siempre se ha criticado lo que tú dices, Jimmy, que al más puro estilo de la FIFA pueden haber bolitas calientes, bolitas frías, o lo que fuese, ¿no? Pero recordemos que la Corte Constitucional, cuando tuvo la renovación de jueces del año anterior, hizo el sorteo más público que ha existido en la historia del Ecuador. ¿A qué nos referíamos? A que los propios jueces, recordemos que la configuración de la Corte Constitucional es diferente porque existen más jueces, los propios jueces pusieron su nombre en la pelota de ping-pong, pusieron en el ánfora, y quien tenía el ánfora o la caja o lo que sea, era el propio presidente de la Corte Constitucional, el doctor Hernán Salgado Pesantes, y que cuando tocó sacar a los 3 sorteados, el propio doctor Salgado
sacó su propia Se película. sacó él mismo. ¿Sí? Sí. Él mismo, ¿sí? Y el notario público estuvo en esa sesión y fue una sesión de pleno de la Corte Constitucional, ¿sí? Entonces, yo creo que homologar una situación por el estilo con notario, autoridades y veeduría para que no se trate de manipular, en este caso, al sorteo sería lo más sano, porque inclusive, Jimmy, este ejemplo de la Corte Constitucional elevó los estándares de sorteo muy, muy alto. Entonces, yo creo que en ese sentido, para bien del Ecuador, Jimmy, lo que correspondería es que el CPCCS ponga la carne al asador, perdón la expresión coloquial, y empiece a acelerar estos concursos, tanto del CNE, del CPCCS y las dos defensorías. El del Contralor le veo un poco más complicado, pero al menos del CNE y después de lo acontecido en estas semanas, creo que es estrictamente necesario una renovación dentro de ese pleno. Bien, Noris continúa. Antes solamente una pregunta pequeñita antes de los Noris. Y estos dos, los dos nuevos, que en el momento que se haga el sorteo, ¿cuánto tiempo duran en funciones? Aquí viene un tema bastante complicado y que va a requerir interpretación, Jimmy. Ya, Que nuevamente es de los descalabros del CPCCS. En el 2018 fue renovado ese pleno del Consejo Nacional Electoral, cuando recordemos que el CPCCS nombró al CNE transitorio. Se entiende que estos consejeros duran en funciones 6 años, es decir, durarían hasta el 2024 con una renovación periódica después de los primeros 2 años, es decir, la deuda de 2021. ¿Sí? Entonces, se entendería, Jimmy, que por esta desinstitucionalización, con esta renovación de consejeros, de 2 nuevos consejeros en este año 2023, se tendrían máximo 3 años en funciones los nuevos consejeros, es decir, estaríamos hablando hasta del 2026, salvo que la Corte Constitucional o la Procuraduría digan lo contrario y nos vayamos solo hasta diciembre de 2024. Hay esa disquisición que hay que sopesar, estimado Jimmy. Abogado, buenos días. Noris Arroyo les saluda. En el tema del Consejo de Participación Ciudadana, lo que les queda a estos, y entendiendo que ya su misión fundamental, por decirlo así, la cumplieron con lo de la Corte, ¿qué cree usted que van a hacer o elegir en el tiempo que les queda que realmente tenga una contundencia o un aporte fundamental a la democracia y a los procesos que tiene y necesita el país? Nori, muy buenos días, un gusto saludarla. Yo creo que en este sentido lo que va a hacer el nuevo Consejo de Participación Ciudadana con la reconfiguración del Pleno, lo primero que tiene que hacer es comunicar a los ciudadanos y a la opinión pública el estado situacional de cada uno de los concursos. Como decía previamente, existen 5 concursos trascendentales que están en este momento ejecutándose dentro del Consejo de Participación Ciudadana. CNE, Tribunal Contencioso Electoral en renovación de 2 autoridades, las 2 defensorías, es decir, la pública y la del pueblo, y el Contralor. Hay otras designaciones intermedias que tienen que cumplir, pero que no son concursos abiertos. En ese sentido, yo creo que la principal deuda de este CPCCS como institución, no del nuevo pleno, es la renovación del CNE, porque esta deuda se genera en noviembre del 2021. La del Tribunal Contencioso Electoral en el 2022, y claro, eso en cuanto a la estabilidad democrática y la administración electoral. Esta renovación del CNE la haría el nuevo Consejo, ¿no? La idea, Nori, es que lo haga este actual, porque imagínese, Nori, que de aquí a mayo tendremos recién a los nuevos consejeros. Claro, y le dan los tiempos al actual. Le dan los tiempos. Tenemos 80 días hasta la posesión y es el concurso que más avanzado está. ¿Sí? Y por otro lado, las defensorías, la del pueblo y la pública, también tienen su avance. Y el concurso del Contralor también. Por eso yo digo, Nori, lo que tiene que hacer el CPCCS es un estado situacional, un diagnóstico de ver el estatus, al menos de estos 5 concursos, para ver con cuáles efectivamente logra terminar. Porque imagínense que hay este recambio en el CPCCS cuando los concursos siguen corriendo y por ahí algún tipo de tendencia política, ideológica, lo que sea, vuelva a interrumpir los concursos. Claro. Pero como le decía, las deudas
son principalmente del CNE y las defensorías, porque las defensorías también están en un letargo desde hace años con autoridades prorrogadas. Yo creo que eso sería lo más urgente de atender por parte del CPCCS. Ok, y de acuerdo a la actual conformación que se ha dado, ¿usted cree que vaya a fluir y vaya a dinamizarse de tal forma que realmente se cumpla con esos tiempos? Porque, claro, el reto de este consejo que se conformó así es que dejen algo de huella, ¿no? Sí, bueno, de hecho, el día de ayer ya se nombró al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, el Que doctor pasó Wilman Terán. como debajo del radar de todo lo público, ¿no? Como debía pasar, Norit, como debía pasar y como el CPCCS anterior debió realizarlo. Obviamente están con la presión de una sentencia y un proceso de seguimiento por parte de la Corte Constitucional. Y dicha sentencia y dicha resolución de seguimiento establecía que una vez cerrado el proceso electoral tenían que fiscalizar. Pero el día de ayer, pues, se nombró al doctor Wilman Terán como presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, y lo mismo tendrán que hacer. Yo creo que tiene que fluir, porque recordemos nuevamente el fantasma del juicio político, y hacerse cargo de una institución por 80 días para que posteriormente haya un juicio político y una posible destitución y hasta censura, lo veo bastante complejo. Así que yo creo que este CPCCS al menos tiene la decisión de realizar, no digo que va a lograr, porque es muy complejo la situación de hacerse cargo de una nueva institución, no digo que va a lograr de manera inmediata, pero al menos Esteban, va a ir reconfigurando. Esteban, dos rapiditas. Claro, Omar. A ver, ¿por dónde? ¿Cuál es la vía? ¿Quién es el que tiene que actuar para poder sancionar a estos mercenarios de la data, que son estos encuestadores vendehumo que te entran, que son unos pillos? O sea, entiendo que se pueda fallar por 4, por 5 puntos, ¿no? Pero no por 25, 30. ¿Qué se puede hacer? ¿Quién es el que tiene que tener la voz cantante para hacer una reforma y que en la ley o en los reglamentos, no sé dónde, esté estipulado sanciones ya de otro tipo para verdaderos farsantes? Porque sanciones no hay en la ley. Exacto, No existe. o sea, más allá, o sea, si no cumples ciertas partes de metodológicas, bueno, pero no es que hay una sanción que dice que si tus números son un disparate, no te pasa nada. A ver, Omar, ¿qué es lo que pasa con el tema de las encuestadoras? Ajá. Hay que hacer integración del derecho y las normas están dispersas. Yo justo lo hacía en una de las redes sociales. Uh-huh. En primer lugar, recordemos que hay dos tipos de encuestas en el país. Las encuestas generales, que no pueden ser publicadas antes de 10 días de la elección. Estas llegan hasta ahí, y obviamente lo que nos presentan son tracking polls. ¿Qué son los tracking polls? Lo que dice su nombre, tracking, es decir, una evolución de la encuesta o de lo que pueda suceder. Entonces, se cierra 10 días antes de la elección la encuesta, y lo demás es una proyección, una perspectiva de lo que pueda suceder. Por lo tanto, tienen las fallas que tienen las encuestadoras. Y por otro lado, existen los exit polls. Los exit polls, en este sentido, pues son las encuestas de boca de urna que realizan las encuestadoras. ¿Qué es lo que determina el Código de la Democracia en ese sentido? Que las encuestadoras, para poder realizar o el exit poll o la encuesta como tal, tienen que presentar al Consejo Nacional Electoral una serie de requisitos, dentro de los cuales está una metodología. Uh-huh. Pero esta metodología no es evaluada. Es decir, solo se tiene conciencia de la metodología, y cuyo margen de error, obviamente de la muestra, no pasa el más menos 3 puntos. Por lo tanto, uno supuestamente confía en esto. Claro. Y dentro del Código de la Democracia. Aquí surge el problema. Mira, que un partido político contrate a X persona y esa X persona te mete el dedo en el oído, como dice Jimmy, ya es problema del partido político, ¿no? Pero cuando ya sale una encuestadora a dar unas cifras que no se apegan a la realidad por mucho, en un medio de comunicación a nivel nacional, eso puede conmocionar a un país, porque deriva en la tesis del fraude, que esa era la segunda pregunta que te quería hacer. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto que dijo el señor Pita del Centro de Cómputo Paralelo? Ahora dice que hasta Olavini dice, oh casualidad, Olavini ya le quitaron el juicio y pasa eso. Lo he escuchado, realmente lo he escuchado. Y también súmale la presencia de los ovnis también. Todo claro, que todo, o sea, que todo está, o sea, te quería preguntar, porque yo creo que esto va muy ligado al tema de la presentación de un exit poll que falló por casi 25 puntos.
Bueno, entonces, Omar, como te decía previamente, eso es lo que pasa y no hay una consideración legal respecto a la falla. Ojo, que si hay infracciones electorales y estas empresas pueden perder su personería jurídica cuando lo aplicado no se ajusta a la técnica y tiene que haber una denuncia. Yo creo que en este sentido los sujetos y actores políticos ya deben denunciar a Sedatos y a su representante ante el CNE porque, como tú dices, fallaron por kilómetros y existe una transgresión inclusive a los estándares democráticos del país. Sí hay la norma. Ahora lo que se requiere es voluntad política para que el TCE sancione. ¿De acuerdo? Ahora el tema del fraude, quitándole la influencia de los ovnis, de Olavin y de todos los hackers informáticos, yo creo que es un error de timing político. Ese sería todo. ¿Qué es lo que pasa? Y expliquémoslo sencillo. Las actas de recuento que fueron denunciadas por el consejero Pita siempre se van a producir en las delegaciones provinciales. Y quien tiene control de dichas actas de recuento y quien realiza es la Junta Provincial. Entonces yo parto de una cosa, hay que hacerse cargo y es un tema de corresponsabilidad. Quienes nombran a las autoridades son los consejeros. Quienes controlan las delegaciones y juntas son los consejeros. Entonces, en ese sentido, lo que ha sucedido es que hay una falla en cuanto al timing político. Sale lamentablemente el consejero Pita diciendo que hay un centro de cómputo paralelo. No he dicho centro de cómputo paralelo. De lo que se sabe, Omar, de lo que se ve en redes y de lo que ustedes han informado y otros medios también han informado, es que hay unas actas de recuento que eran llenadas de manera manual y se ingresaban al sistema sin que pase por el escrutinio ni por la Junta. ¿De quién es la responsabilidad? De la Junta. Ojo con eso, no del director, de la Junta, porque la Junta cuando trabaja tiene el número de actas que están inconsistentes y las va requiriendo para el recuento, para que los escrutadores hagan el nuevo escrutinio y eso pasa al sistema. Quien tiene control es de eso. Y después, el fraude electoral es un delito que está tipificado en el COIP, es un delito contra los derechos de participación política, que si bien ya se presentó una denuncia y entiendo que hay hubo una retención temporal de algunos funcionarios y que están con medidas sustitutivas en este momento, eso seguirá su decurso de investigación y luego posiblemente una instrucción fiscal y luego tal vez una etapa de juicio, pero eso tomará años. Y por otro lado, lo que tuvo que haber hecho el consejero Pita es, ok, aquí hay posibles nulidades. Hay 3 tipos de nulidades que establece el Código de la Democracia: a las votaciones, al sufragio y a las elecciones. En ese sentido, una posible nulidad del escrutinio, y presentar las denuncias. Cuando yo hago semejantes alegaciones, yo las pruebo. Así que por el fraude, yo creo que no hay figura, Omar, y hay que ser responsables con las declaraciones. No hay fraude en ese sentido. Veamos qué se esclarece, con el recuento. Y de ahí esas voces aisladas que están por medrando por las redes sociales. Por ejemplo, veía que un candidato al CPCCS se ha ido al Europarlamento a presentar una denuncia. Sí, exacto. Entonces, yo digo, Sí, o sea, exacto, y lo peor es que es un abogado bastante respetable. Entonces, ¿qué efecto tiene eso dentro del Ecuador? Y me van a decir, sí, hay que acudir a los organismos internacionales porque los organismos nacionales están cooptados. De acuerdo, por ahí puede ser. Pero ¿qué puede o en qué puede influenciar el Europarlamento y en qué puede influenciar la Comisión de Derechos Humanos de Europa en la democracia ecuatoriana? Si tiene las pruebas, porque también había un audio de otros candidatos que decían que tienen unas pruebas, perdón la expresión, brutales de fraude, porque esa era la expresión. Vayan al TCE y pongan las respectivas denuncias, pongan las respectivas nulidades y presenten la denuncia de fraude en la fiscalía. Pongo un ejemplo nada más solo para recordar a nuestra querida ciudadanía, oyentes y demás. 2021, Yacu Pérez Guartambel presentó una denuncia por posible fraude que tampoco hubo, sino que una negociación extrapolada y hasta ahora ni un solo resultado. Así que hay que respetar las instancias, hay que dejar la gogotería, el show para tal vez las horas de ocio y dedicarnos a hacer la construcción de una cultura democrática sobre la base de la ley que nosotros tenemos. Muy bien, gracias doctor Esteban Gracias, Ron. doctor. Un buen día, Esteban, un abrazo grande. Excelente día, Nori, Jimmy, Pues, Omar, gracias. un abrazo.